Con Carlos Egiaro, economista, también consultor, sobre esta situación de pérdida de poder adquisitivo. Y lo que nos decía Egiaro es cómo lo que está ocurriendo es que tal vez no se trate solo de una pérdida de poder adquisitivo de una gran franja de la población temporaria, sino de más largo alcance. Que esta recuperación que se necesita del poder de compra de la gente y de las familias no sea tan rápida y no sea tan automática, sino que requiera todavía bastante tiempo por delante. Lo escuchamos a Segiero. Ese trabajo de la Universidad Católica Argentina en realidad va más allá del número estadístico que vos mencionas, casi 50% de pobreza y un 13% de indigencia. Va un poco más allá con algunos datos muy interesantes, porque el informe destaca que el 30% de la población está recortando los gastos en medicamentos, lo cual uno ya sabe por otras vías, digamos, que esto está pasando, pero también destaca que el 30% de los encuestados dejó de pagar tasas e impuestos y el 27% en realidad dejó de pagar servicios como energía eléctrica, gas, etcétera, etcétera, ¿no? Lo cual muestra el deterioro de la situación en términos del poder adquisitivo de millones de personas. Y expresa algo que hemos charlado tantas veces, ¿no es cierto? Porque por ahí alguien que puede cuestionar lo que estamos diciendo puede decir, ah, bueno, sí, claro, pero a ver, sí, esta pérdida de poder adquisitivo de la gente que empezó en diciembre, en enero. No, en realidad la pérdida de poder adquisitivo de amplios segmentos de la sociedad argentina arranca claramente en términos estadísticos en el 2014 y fue evolucionando hacia abajo la pérdida de poder adquisitivo de amplios segmentos de la sociedad. Lo que pasa es que cuando llega diciembre, de diciembre para acá, la caída es muy fuerte, pero no desde una situación de bienestar. Entonces no es lo mismo que yo dijera, che, estaba bien y me bajó el 30% del poder adquisitivo, a decir, yo ya venía mal y me cayó 30% adicional de poder adquisitivo. Por eso lo que pasó en amplios segmentos de la sociedad, desde diciembre, enero hasta acá, es tremendo, tiene pocos antecedentes. ¿Por qué? Porque no parte de una caída del poder adquisitivo de una situación que estaba buena, sino que es una caída muy fuerte desde una situación que ya venía deteriorándose desde el 2014. Y eso en realidad también pone el foco en la cuestión de cómo están cambiando las pautas de consumo de la sociedad. Ahí tenés entonces la caída del consumo de carne vacuna, digamos que está en un piso histórico, pero tenés el correlato de por qué aumenta el consumo de arroz, de por qué aumenta el consumo de polenta, de por qué aumenta el consumo de huevos. Hay un cambio en la composición del consumo, no del segmento ABC1 que está arriba de la sociedad, ni tampoco del segmento que llamamos D2, que son el último escalón, digamos, de la pirámide social. Esos dos segmentos, los que están en el extremo, no están cambiando sus pautas de consumo. Los que están cambiando son los que están en el medio, que es donde está la mayor parte de la composición de la sociedad argentina. Y acá hay un punto que a mí me parece fuerte en qué aspecto, digamos. En el sentido de que alguien dirá, no, pero es coyuntural. Yo creo que no. Yo creo que va a ser difícil que se recomponga el poder adquisitivo de esos segmentos y por lo tanto está enviando una señal, no solo desde el punto de vista social, sino desde el punto de vista de empresas. Yo, Marco, soy asesor de empresas y en realidad me encuentro con empresarios para analizar precisamente cómo enfrentar este contexto con una redistribución del ingreso de la sociedad que se ha hecho más regresiva y donde efectivamente lo que está pasando en las góndolas o lo que está pasando en los sectores comerciales y de servicios configura algo que ya no es tan coyuntural, sino que expresa una situación que se va a trasladar en el tiempo y entonces la foto que estamos viendo en términos de consumo no es, repito, tan coyuntural, sino que expresa una situación que va a persistir a lo largo del tiempo y por lo tanto expresa a nivel de empresas también una advertencia con respecto a cuáles tienen que ser las estrategias de aquí en adelante en términos productivos y en términos comerciales, ¿no? Es decir, un sector grande de la población, Carlos, no cambió sus pautas de consumo o no cambió su realidad de poder adquisitivo de manera temporaria y solamente tiene que aguantar unos meses, sino que probablemente sea parte de una reconfiguración social que lo reinstale en esa pirámide de consumo de manera por ahí definitiva, o por lo menos de No, mediano no plazo. digamos definitiva, pero No. en un contexto que no es coyuntural, que puede durar varios años y por lo tanto decimos también a nivel de empresa plantea revisar estrategias con respecto a la producción
y también, obviamente, a los canales comerciales, ¿no? Porque estamos viendo cómo cambian las empresas mismas, obviamente lo están haciendo. Cambiar de producto de primera marca, pasa a segundas marcas, terceras marcas, cómo cambia la composición de productos. Y en realidad todo eso, por ahí hay algunos empresarios que están pensando que es coyuntural. Esto dentro de 6, 7 meses se revierte. Yo creo que desgraciadamente, para muchos segmentos de negocios, hay que empezar a visualizar que esta foto que estamos mirando en términos de composición del consumo, desgraciadamente, no es tan coyuntural. Claro, y hay muchas empresas que se prepararon para aguantar y tal vez lo que tengan que hacer es cambiar el chip, ¿no? Sí, ciertamente, y reconfigurar la estrategia, revisar las estrategias, tanto productivas como comerciales. El gobierno, Ahora, en este punto, sí, el gobierno, mientras no, tanto, dale. habla de una situación de recuperación de la economía, ¿no? El mismo presidente lo dijo, de un crecimiento muy fuerte, de que después del piso de la recesión hay niveles de crecimiento muy importantes. Sí, vos viste que siempre dijimos aquí contigo en este espacio que el piso de la recesión se alcanzó en algún momento del segundo trimestre del año, pero que la recuperación es muy discreta. Y entonces llama la atención, o no, digamos, lo voy a leer, lo tengo acá, las declaraciones del presidente antes de ayer. Dijo, si toman el tercer trimestre del año, la economía se expandió. Dice, si toman a partir del tercer trimestre, porque efectivamente ahí está el piso de la recesión. Dice, si toman, dice, la economía se expandió al 3,4%, lo cual equivale a una expansión del orden del 14% anual. Desde la tasa, desde abril, la tasa de crecimiento de la Argentina está a un ritmo del 10% anual. La verdad, es imposible. Alguien que camine por la calle no puede convalidar una cosa como esta. Es absurdo lo que está diciendo. Es una manipulación estadística grosera, para decirlo de esta manera, porque solamente alguien que vive en un frasco puede creer lo que dijo el presidente de la Nación hace 2 días. Y para quien camina por la calle y vive la situación que está viviendo la economía argentina, en realidad lo que dijo el presidente es casi un insulto a la inteligencia. Porque estamos de acuerdo, como lo dijimos siempre, que el piso de la recesión está en el segundo trimestre del año, pero de ninguna manera la economía argentina está creciendo. Y lo que estamos viendo es básicamente una recomposición muy discreta sobre ese segmento, como vos decís, estás mejor informado que yo de los datos para repetirlos, en Sí, términos de lo que muestran las últimas estadísticas, ¿cierto? Donde hay muchos sectores que interanualmente siguen para atrás, por supuesto. sí, de consumo cotidiano, por ejemplo, han caído los supermercados, pero también cayeron los almacenes, ¿no? Con lo cual no hubo Sí, una claro. migración del cliente de un lado hacia el otro, sino que cayó el consumo, cayó la venta de autos, cayó la construcción, cayó también la industria, ¿no? Exactamente. Hay un proceso de recuperación de mes a mes ahora, pero es tan discreto que no alcanza de ninguna manera a compensar las caídas. Todas las consultoras de la Argentina, privadas, internacionales, todas dicen que el dato del año es una caída de la actividad económica del 3,5 al 4% anual, que es un escenario claramente recesivo. Y por más que decimos que estamos en un proceso de recuperación, estamos hablando de subir 2 o 3 escalones después que estuvimos bajando por el ascensor. De tal manera que claramente, digamos, lo que acabamos de leer del presidente de la Nación es inaceptable, digamos, y tiene que ver con cómo se desfiguran las estadísticas desde el punto de vista de la política a veces, ¿no? A veces decíamos en la universidad, la mejor manera de mentir es usando estadística. Pero acá ni siquiera eso, digamos, una manera de desfigurar absolutamente la realidad.